Si has indagado en la historia, probablemente no has escuchado este relato. Un grupo de británicos huyó de su tierra ancestral para asentarse en una nueva tierra llena de recursos. Estos hombres, providos de una gran ética laboral, una idea utopista y un fundamentalismo religioso recalcitrante, lograron crear la nación más poderosa de la historia, huyendo de una monarquía estatista y que tiene una gran tendencia a la persecución religiosa. Crearon una representación de lo que estaban previstos. Esta es la narrativa de tanto demócratas y republicanos en los Estados Unidos. ¿Pero es esto verdad? ¿Eran los puritanos bastiones del conservadurismo en su contexto histórico? Relativamente hace poco hice un video referente a la dicotomía entre la izquierda y la derecha. En él brevemente cité el conflicto del humanismo cristiano. Muy resumidamente, la izquierda y la derecha son conceptos que únicamente se pueden utilizar en el marco de la modernidad. Del lado más filosófico, encontramos que la izquierda primero es idealista y después realista, y en cambio la derecha es primero realista y después idealista. Por otro lado, en su naturaleza jurídica, la derecha cree en el orden natural y el derecho negativo. En cambio, la izquierda cree en el derecho positivo y no cree en el orden natural. Por eso este movimiento de izquierda busca reformas radicales, en algunos casos continuando con el pacto político y en otros no. Y lo que realmente la gente no entiende es que el fundamentalismo en el contexto del cristianismo no es algo conservador. Entre el tradicionalismo y el solo escrituralismo, el anterior es la posición realmente conservadora. Eso es producto a un mal entendimiento de la historia de la Iglesia. La Santa Escritura deviene de una tradición oral y del Espíritu Santo, por lo tanto la misma es muy importante. De hecho, la tradición es meramente cristiana, en cómo la entendemos nosotros. Ahora, en este periodo histórico, solo hay dos tendencias jurídicas, una hacia el derecho natural jovesiano y otra hacia el derecho divino. Por otro lado, es anacrónico hablar de estos términos, pero sí se puede hablar de una gran división de cómo uno llega al reino de Dios y cómo uno tiene la ley en su corazón. Hay tres características que nos pueden dar a entender qué posición tiene una iglesia durante la reforma protestante, y estas son la relación con la autoridad, la escatología y la tradición. Comencemos con la escatología. El enfrentamiento principal de este periodo histórico se da entre el postmilenialismo y el amilenialismo. La escatología está intrínsecamente relacionada con la interpretación del Apocalipsis y la historia de la Iglesia. Es la visión de cuándo será el milenio del reino de Dios, de Cristo en la tierra, y cuándo será la segunda venida de Cristo. En la historia de la Iglesia, la posición que fue más frecuente fue la amilenial. Esta planteaba que el milenio no era literal, sino que era figurativo. El mal va retrocediendo gradualmente hasta que llega Cristo para dar el último golpe. Mientras el postmilenialismo plantea de que habrá un milenio de avance total y dominio del cristianismo sobre el mundo. Es por ello que tiene una tendencia a buscar gobiernos de comunidades con leyes estrictamente religiosas y teocracias, esto con el objetivo de recibir a Jesucristo al fin de esta época. Los puritanos pertenecían al postmilenialismo. El segundo punto es la liturgia. La reforma protestante fue en gran parte por la liturgia. Los protestantes creían que si uno no tenía fe en ella, esta no podía actuar en el corazón del creyente. Los puritanos le daban una importancia menor a la liturgia que el resto de la reforma protestante. Es por ello que tienen iglesias sin ningún tipo de ornamentación y no le dan presencia a la música. Voy a hacer un pequeño paréntesis en el video. Lo que hoy conocemos como prima escritura, que es la visión de que la escritura es lo primero, y según la que nos podemos dar cuenta si la tradición de la iglesia está siguiendo el Espíritu Santo o no. En esa visión encontramos el movimiento reformado original. En el pasado se llamaban a sí mismos sola escritura, pero esto cambió con el ascenso de la reforma radical, donde se defendía que la única fuente de entendimiento era la escritura, que era la visión que defendía el puritanismo. Ahora hablemos de la relación con la autoridad. Los puritanos eran parte de la reforma radical, creían que toda autoridad monárquica y eclesiástica era una mentira, y que primordialmente al no venir directamente de ellos no tenía sentido en interactuar con estas instituciones. Es por ello que digo que no representaban el pacto político presente, a diferencia del protestantismo clásico, el cual las autoridades son respetadas y se busca su orientación al Espíritu Santo, entendiendo que son falibles, pero que estas son necesarias para construir el reino de Dios. En cambio, los puritanos defienden que es imposible que esto suceda, porque la corrupción es absolutamente total. Es decir, que los seres humanos no tienen ningún tipo de libertad, ni ningún tipo de interacción en hacer el bien. Sumando a esto, esta gente cree que la igualdad y el renacimiento del cristiano. Sumando a esto, esta gente creía en la igualdad y el renacimiento del cristiano, que se relacionaba con la educación. Por ello, estaban firmemente en contra de la aristocracia y le daban un fuerte énfasis a la educación y a la muestra de fe. Es decir, lo que uno suele llamar nacer de nuevo,
Es a lo que yo me refiero con renacimiento de cristiano, y de hecho le daban una gran importancia a las comunidades. Por eso su acto político predilecto es una confederación de comunidades. Esta presencia de la comunidad. Las regiones que en el día presente tienden más a la cultura de la cancelación, el estado de bienestar y la justicia social en Estados Unidos, son aquellos que fueron fundadas por los puritanos. Y no es que había un cambio radical, en la cultura woke no es más que la seculación y la perversión de las creencias puritanas. Lo que es el mito fundacional no tiene la consideración de que si bien el puritanismo era la cultura política más fuerte, esto no tiene la capacidad de ejecutarla. Es por ello que la élite estadounidense se instituyó como presbiteriana y anglicana. Estos eran protestantes clásicos, por lo tanto tenían una visión más realista, y podían mediar con los puritanos. Si es que fuese únicamente por los puritanos, estas colonias probablemente hubiesen fracasado. Gran parte de la división política estadounidense actual, de un lado están los católicos conservadores, los protestantes clásicos, y por otro los judíos, los ateos y los católicos filomarxistas, siendo los ateos muchas veces descendientes de los mismos puritanos. El mito fundacional estadounidense es sostenido tanto de la izquierda y la derecha porque es útil para ambos. Del lado de la derecha, los evangélicos estadounidenses, que han tenido una tendencia hacia apoyar la democratización y valorar la comunidad, encuentran a los puritanos como un ejemplo histórico de comportamiento. En cambio, a la izquierda estadounidense le conviene sostener que la nación tiene raíces de cierto modo igualitarias y que el Estado no es más que la seculación de lo que era la comunidad. Ambos casos esquivan el resto de los pueblos que fundaron Estados Unidos y a las élites de estas colonias, y su gente más importante, que mayormente eran anglicanos. Es útil para apoyar el igualitarismo y la democratización. La conclusión es que todo mito fundacional tiene sus verdades y sus mentiras, pero estas últimas están muy presentes por la violación de las distintas culturas y las élites de las colonias estadounidenses. Esto con objetivos propagandísticos, lo cual resulta en una tergiversación de la historia.